¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, voy a esperar unos minutos. ¿Ah? Hola, ¿cómo va? Se hagan las 16. ¿Ah? No, 16:30, perdón. ¿Cómo va? Bueno, me gustaría ahí, si me ponen en los comentarios quiénes están. Muy buenas tardes. Vamos con la clase de Psicología de la Adultez y la Vejez, Adultez y la Senectud. Y bueno, pensaba que esta forma de comunicarnos tiene siempre un delay, ¿no? Porque yo digo algunos teóricos y después nos llegan correos de los JTP que ustedes les escriben y que es quizás una conversación que nosotros tendríamos en el aula, ¿no? O sea, uno plantea una cosa y escucha a los estudiantes que le van diciendo cuáles son las reacciones, ¿no? Esto que les digo es a colación de el tema de la promoción directa, que bueno, está claro que no se puede hacer, ¿eh? Y hola Georgie, ¿cómo va? Y además de la promoción directa, en donde decían, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, hacemos los prácticos, que no es bueno que nos cambien las condiciones sobre la marcha. Yo acá dejaría dos cosas claras. No es cambiar al otro las condiciones sobre la marcha, sino que esta marcha ha sido sumamente agitada, digamos, ¿no? Es decir, eh, con pocas previsiones. Imagínense que no tuvimos la oportunidad de vernos. Entonces uno hace las previsiones pensando en un año presencial, después la va cambiando pensando que va a haber meses que no se va a ver y bueno, uno ya sabe que en este caso no nos vamos a ver en el año. Por lo cual la condición de la promoción no es solo lo que uno planifica, sino también las cosas que se van sucediendo. Vuelvo a decirles, las posibilidades que han tenido en los parciales, no es para entrar en discutir con nadie, pero les mostraría uno por uno los parciales, van a ver que en muchos casos hay literalidad. Entonces, o sea que está copiado y pegado de un texto en el otro sin ningún tipo de elaboración. ¿Qué se podría hacer ante eso? Anular todas las respuestas, generar más conflicto. Es decir, en estos casos la copia fiel del texto no es una elaboración de un estudiante universitario, cosa que sucedió en todos los casos, o por lo menos en todos los que me tocó ver a mí, en gran cantidad de los casos. O uno puede decir, bueno, efectivamente estas son las condiciones de trabajo que se dan, y cuando digo las condiciones de trabajo, las disponibilidades que tenemos en relación a que a el grado en que nosotros nos podemos comprometer en hacer una evaluación sin que esta evaluación sea algo artificial y que no sea una evaluación, sino que sea ir copiando y pegando, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una devolución para nosotros los docentes en un año atípico, sabiendo que no esperábamos eso. Por lo tanto, las condiciones de promoción obviamente que tienen que ver con el cumplimiento y la realización de las tareas, pero también cómo y en qué condiciones se realizan las evaluaciones. Entonces, frente a una evaluación, como tener una semana para hacerlo, etc., nadie va a estar vigilando si copian y pegan o no, pero la producción está a la vista. Entonces también me gustaría, si bien no está cerrada esta conversación, y veremos qué hacemos, lo discutiremos en la cátedra, que reflexionen también ustedes sobre las condiciones en que no solamente cursan, que son muy feas, que son por ahí las que no hubieran deseado, pero esto es lo que nos toca, y qué condiciones de honestidad frente a una evaluación trabajamos. Cuando hagamos toda esa consideración y veamos que la promoción es una forma de premiar o de facilitar la evaluación sin evaluación final, entonces quizás podamos tener otra conversación. De todos modos no está cerrado y es lo que veremos nosotros también en lo que falta del año, ¿de acuerdo? Igual creo que si uno quiere estudiar mucho la materia lo hace y después
ve las consecuencias positivas que uno tiene. Dicho esto, después cerraremos la conversación, vamos a pasar a el tema que teníamos, que era el tema de sabiduría. Gastón ya ha enviado una clase que es sobre los cambios cognitivos y les decía que los cambios cognitivos podían estudiarse desde las perspectivas de la psicología del ciclo vital sobre aquellos cambios que se producen y son pérdidas, por lo cual hay que hacer un esfuerzo de equilibrar la relación entre ganancias y pérdidas. Entonces uno puede ayudar a compensar, y aquellos que por sí tienen un mantenimiento de esas funciones, o bien ese mantenimiento implica no solo una particular curva de sostén, sino que puede ser de leve crecimiento. Hasta donde habíamos quedado en el miércoles anterior, habíamos dividido entre lo que eran las habilidades de la inteligencia fluidas y cristalizadas, ¿no? Entonces decía que todas las competencias, según Catterley Horn, ¿no?, que tienen que ver con las habilidades de la inteligencia fluida, o sea, aquella que está libre del lenguaje, en la cual se trabajan problemas abstractos, en la cual es una base de la evaluación de la inteligencia, es un capítulo dentro de la evaluación que se le suele llamar manipulativa, los test manipulativos versus los verbales. En general se ve que en ese tipo de desempeños hay una caída a lo largo del envejecimiento. Y habíamos hablado de la importancia de los estudios longitudinales y los estudios transversales, y los estudios longitudinales confirmaron esa dirección de la caída en el rendimiento. Lo que establecieron es que sus efectos no eran tan graves como se lo suponía. Pero después, a partir de Baltes, de Campion y Brown, etc., se toma el criterio del desempeño, como les decía antes, acompañado por un tutor, ¿no? Entonces nosotros sabemos que hay una zona que se llama zona de desarrollo próximo, zona que está dada por el rendimiento, ¿cómo nos nombra?, que tendría una persona sola o una persona acompañada por su tutor, ¿no? La diferencia que hay en este desempeño es que sabemos que en todos los casos, cuando alguien como tutor nos acompaña a la hora de resolver problemas, es más probable que nuestro desempeño mejore. No solamente mejora, sino que ese aprendizaje quede. En parte, esto es uno de los principios básicos de Vygotsky, que lo dejó asentado hace muchísimo tiempo. Y eso que dejó asentado Vygotsky tuvo muchísima confirmación empírica después de los años 80. ¿En qué población? En los años 60 con los niños, con los bebés, ¿no? Y que básicamente es el desarrollo de la estimulación temprana, del acompañar el desarrollo psicomotor. Entonces se veía también que en niños que habían nacido con algún hándicap, con alguna dificultad cognitiva, la estimulación se asentaba sobre la plasticidad neuronal y entonces producía una compensación de ese retraso o esa adquisición más tardía, equilibrando en algún periodo del desarrollo, acompasándose con los miembros de su cohorte, si efectivamente el daño no era tan grave, ¿no? Esto podríamos decir que uno podría marcar diferentes niveles de competencia, ¿no?, o diferentes niveles de dificultad. Entonces, frente a los diferentes niveles de dificultad, hay niveles tan bajos que nosotros no necesitamos el acompañamiento de ningún tutor. Son tan sencillos que todos los resolveríamos, estos problemas de inteligencia, sin ningún tipo de acompañamiento. Pero si nosotros elevamos el nivel, muy posiblemente va a haber una diferencia grande, un gap ahí, entre quienes logren solos alcanzar cierto desempeño y quienes, dado que tienen pérdidas evolutivas o dado que tienen algunas dificultades ambientales o que culturalmente han tenido cierta deprivación, entonces el ayudarle a resolver esos problemas, el descubrir cuáles son las claves, por ejemplo les decía los problemas del Raven, del dominó, del test de Wicks, etc., empezó a ver y a desarrollarse lo que se llama la evaluación dinámica o la evaluación de la inteligencia dinámica, ¿no?, que es la diferencia de potencial que hay
entre la primera evaluación, un pretest y un post-test, ¿no? Esto está claro que si uno ayuda a alguien va a tener mejor desempeño. Sin embargo, es interesante decir que cuanto más grandes son las personas, más amenazado está su rendimiento cognitivo, por lo cual es más importante este tipo de intervención compensatoria. Y se empezó a ver y se empezaron a desarrollar de forma experimental los programas de desarrollo cognitivo, de estimulación cognitiva, los programas de estimulación de la inteligencia, después de otras competencias, que es un poco lo que están viendo con Gastón. Y se empezó a ver que es fundamental la acción que tenemos los psicólogos en términos de compensar ciertas pérdidas o de facilitar que las personas mantengan un nivel de desempeño intelectual a lo largo de toda su vida cuando éstas se ven amenazadas por el hecho del envejecimiento, ¿no? Estas son habilidades que tienden a disminuir, son las que ustedes están viendo a través de las clases y el seminario que se llamaba Seminario de Cambio Cognitivo con Gastón. Sin embargo, a partir de la inteligencia cristalizada, uno puede ver que conforme nos hacemos más grandes, tenemos niveles de competencia más desarrollados y que se acrecientan con la edad, no solamente se mantienen, y si no hay ningún trastorno cognitivo estructural, un tumor o un trastorno degenerativo como puede ser una demencia, en general las capacidades de comprensión de las reglas de la vida, hay mayor acumulación de lenguaje, la capacidad de comprensión de los intertextos, de la forma en que se expresan los otros, mejora. Y mejora sutilmente, pero no se tendría por qué perder, ¿no? Sí, no disminuye la velocidad de procesamiento, como les decía, quizás en algún aspecto la fluidez, existe el efecto de la punta de la lengua, pero todas esas son dimensiones vinculadas al lenguaje o a la memoria a corto plazo. Y acá apareció un campo que en realidad nosotros lo vemos en psicología del desarrollo, en la adultez y en la vejez, porque es un campo que ayuda a pensar mucho el envejecimiento en términos cognitivos, no tanto porque nos interese la sabiduría per se, sino porque el concepto de sabiduría es un concepto muy, muy viejo, muy indagado en la humanidad, muy deseado y muy tardíamente estudiado en la psicología del desarrollo y en la psicometría. Entonces nos ayuda a responder o tratar de indagar sobre algunas preguntas que son importantes en la psicología, ¿no? Uno nos diría, bueno, conforme uno se pone más grande, ¿se pone más sabio o no? ¿No? Es decir, eso es como una pregunta, es decir, ¿hay una mejoría o no hay una mejoría de esto? O simplemente, digo por esto del mito, ¿no? Del rey Salomón, que el zorro sabe más por viejo que por zorro, como que en algunos dominios pareciera que se busca que cuando envejezcamos nuestras competencias mejoren sensiblemente, ¿no? ¿Qué tipo de competencias serían? Hay muchas definiciones de sabiduría, porque en principio tenemos que definir como dos grandes vertientes de ese conocimiento. Los conceptos que vienen de la psicología del desarrollo, los conceptos que vienen de los estudios de la inteligencia, de la psicología cognitiva, y dentro de la psicología también algunos que vienen de las teorías de la personalidad, ¿no? Todo ese corpus, que vamos a ver ahora en algunas partes, constituyen lo que se conocen las teorías explícitas de la sabiduría, es decir, definiciones, ¿no?, dadas por investigaciones y por autores que especifican un campo de conocimiento y que además recortan un objeto de estudio. Es decir, es necesario precisar, ¿no?, qué es la sabiduría para después poder medirla y después poder investigarla, ¿no? En muchos conceptos de la psicología es interesante porque las discusiones previas son mucho más ricas que las evaluaciones posteriores. Es decir, primero es más interesante definir qué es la inteligencia, qué tipo de problemas se resuelven, o qué es la sabiduría, o para qué sirve,
y después desarrollar herramientas para determinar si eso cambia o no cambia a lo largo de la vida y si esa evaluación nos muestra o no nos muestra diferencias entre las personas, ¿de acuerdo? En esa dirección existen también otras teorías que son las teorías implícitas y que son muy importantes en la teoría del desarrollo y sobre todo en la adultez, que es qué consideran las personas que es la sabiduría, ¿no? Esto quiero decirlo porque estas definiciones obviamente inciden en las definiciones académicas, ¿no? Y además son como la preocupación de las culturas, dentro de los atributos de las personas, todas las culturas, ¿no? Han puesto, así como han desarrollado algún culto a la juventud, la fuente de la juventud, a la vejez no le han encontrado tantas virtudes, pero sí a la sabiduría. Entonces, como se trata de un atributo muy antiguo y ese atributo está muy buscado, ¿no?, en las culturas ágrafas o en las culturas donde ya había escritura, se buscaba que quienes impartieran la justicia, quienes gobernaran, quienes tuvieran la responsabilidad de decidir por los recursos de los otros fueran personas sabias, ¿de acuerdo? Hoy también se busca eso, ¿no? No más este asuntito de la promoción directa o indirecta, bueno, requiere algún tipo de sabiduría, ¿no? Hay que tratar de hacerlo lo más justo posible. Y en principio, en la concepción lega, o en las teorías explícitas, se busca el concepto de la sabiduría y se busca que la sabiduría esté al menos depositada o almacenada en la cultura en alguna forma, ¿no? En los textos bíblicos, en las fábulas, en los mitos, es decir, que haya algo del aprendizaje que tenemos que realizar los humanos para proceder mejor, ¿no? Entonces les diría que el desarrollo de las religiones, el desarrollo de las distintas vertientes filosóficas y posteriormente otras científicas, ¿no?, como la antropología o la psicología, han buscado tratar de definir qué era esto de la sabiduría en dirección a que ya nosotros, solamente con mencionar la palabra, sabemos que no es exactamente la inteligencia, ¿no?, lo que dicen muchas personas. Si tengo un hijo que es muy inteligente, pero no se lleva bien con sus hijos, o en realidad es muy inteligente, pero hace por ahí se manda unas macanas, o es muy impulsivo, o sea que ya nosotros intuitivamente sabemos que la inteligencia es un atributo asociado, pero que no es explicativo de la sabiduría, ¿no? Por otro lado, sabemos que la inteligencia está detrás de la sabiduría, o sea que tampoco se puede ser muy torpe, pero sabio, ¿no? En esa dirección ocurre algo parecido con la edad, ¿no? Es decir, hay un mito de esto de que si uno envejece aprendiendo de la vida, encanece aprendiendo de lo que le ha tocado, puede acumular sabiduría, ¿no? Y esto más si se es varón, ¿no? Porque los viejos sabios de la ley son varones viejos, en cambio las mujeres viejas eran más condenadas a la brujería, ¿no?, a las artes oscuras. Pero en general también la sabiduría está vinculada a una comprensión de la vida, de la condición humana y de los problemas humanos y a ciertos valores. O sea, no es un conocimiento que esté exento de moral, ¿no?, sino que la sabiduría también estaría vinculada a proceder con bondad, a proceder justamente, justa e inteligentemente. Miren cómo será importante todo esto, que por ahí lo decimos o por ahí no, pero hasta la administración de justicia, y ahí vamos a ir al ejemplo más conocido, tiene que ver con tomar las mejores decisiones en donde nosotros podamos, como en términos bíblicos, castigar a los dañinos y los malos y premiar a los justos, ¿no? Es como la idea esta que está inscrita en el Viejo Testamento, en donde Dios por antonomasia es sabio y hace las cosas bien. Esa es una creencia religiosa, ¿no? Pero si nosotros nos tomamos una tarea, desde fábulas sufíes, fábulas taoístas, miramos el Corán, el Viejo Testamento, lo que quieran, siempre vamos a encontrar
la apelación al conocimiento, ¿no? Al conocimiento y al hacer. La frase quizás, no me gusta decir la más famosa, pero la más célebre, que para mí sintetiza mucho lo de la sabiduría, es la de Cristo cuando está crucificado, que él mira a su Padre, a Dios, y dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Y fíjense que es muy buena esa la condensación de esa frase. O sea, primero apelar a la compasión y el perdón, al error, ¿no? Después vincular que la sabiduría es proceder de una manera justa y, valga la redundancia, en este caso sabia, con conocimiento o buen juicio. ¿Por qué? Porque se perdonan porque no saben lo que hacen. ¿Y qué están haciendo? Están matando al inocente, están crucificando al Hijo de Dios. Pero esa frase condensa mucho de los significados que tiene que ver con el error y la sabiduría. Pero si nos vamos para atrás, inclusive mucho más para atrás, vamos a ver también que además de decir perdón a los que no saben lo que hacen, ¿no? Tenían también esto de solo sé que no sé nada, ¿no? Esta sentencia socrática, es decir, que hay algún punto en el conocimiento que es infinito, ¿no? Y que además de ser infinito, hay un punto en que yo como persona no voy a llegar a alcanzarlo nunca, ¿no? Si nosotros nos sentamos en estas dos apreciaciones y nos ubicamos y nos preguntamos, para vos, ¿qué es la sabiduría? Si quieren escribirlo, pueden escribir algo, pero básicamente algunas de las respuestas tendrían que ver con proceder justamente, con comprender los problemas importantes, con ser bueno y honesto, con hacer las cosas bien, proceder con buen juicio, ser honesto en el pensamiento. O sea, va a haber respuestas que tengan que ver con el proceder moralmente bien y otras que tengan que ver con el proceder en términos de equilibrio entre lo afectivo y lo afectivo humano, digamos, y la escala de valores de cada uno, ¿no? Les decía que el ejemplo por antonomasia de toda esta gran cantidad de definiciones es la historia del rey Salomón, que es como muy conocida, es el último texto bíblico, los textos de la sabiduría. El rey Salomón, esposo de la reina Sabas, se encuentra frente a un problema en que dos madres se acostaron con sus bebitos recién nacidos y uno de ellos amaneció muerto y el otro vivo. Entonces se presentaron hacia el rey, una madre con su hijo vivo diciendo que era de ella y la otra madre acusándola a esta de ladrona, diciéndole que su hijo había nacido muerto y ella se lo robó. En dirección así clara, alguna de las dos mentía. Y acá, en este cuento del rey Salomón, la idea es que el rey Salomón le dé una solución, porque esa es la otra cuestión vinculada a la sabiduría, que la sabiduría está vinculada centralmente a proceder, a hacer algo, ¿no? Y esta es una preocupación que tenemos todos los días los humanos, ¿no? Estamos haciendo bien las cosas en la cuarentena, tenemos que ser más estrictos o no, más comprensivos sobre el relajamiento de algunas costumbres, tenemos que hacer un esfuerzo por comprender el sentido de la vida, disminuir o no disminuir la actividad física, dejar que se descalabren un poco los horarios, cosas cotidianas que hacen al buen vivir y que seguramente hay unos criterios mejores que otros, pero en todos los casos los mejores criterios son los que producen mayor bienestar al común de la gente, pero no se alejan de la subjetividad, de lo que a cada uno le haría bien. Frente a esta solicitud de impartir justicia, de arbitrar, ¿no? Porque eso también está en términos de la administración de la justicia, el rey Salomón se le plantea que a alguna de las dos le tiene que dar el único hijo vivo que ha quedado, y esa decisión hay que llegar a la mejor decisión correcta. La mejor decisión, que lo correcto sería entregarle el hijo vivo a quien era su madre biológica, y en este caso estuviera diciendo la verdad, porque ambas sostenían que ese era su hijo, ¿no?
y que la ladrona era la otra. Creativamente, el rey Salomón dispone dividir al bebé, partirlo por la mitad y darle, esto es lo que se suele conocer como una solución salomónica, la mitad a cada uno de las madres, medio bebé a cada uno. Está clarísima que la solución fue muy creativa, porque efectivamente era la solución que no conformaría a nadie si se hiciera literalmente, porque en esa dirección a ambas les daría otro niño muerto. Sin embargo, esa respuesta es un recurso para acceder a tomar la mejor decisión posible, a acceder a la verdad. Entonces, una de esas madres renuncia y dice, bueno, que se lo quede la otra, que se lo quede ella porque yo no quiero a mi hijo muerto, ¿no? Entonces, con esta respuesta, que en realidad es un renunciamiento, la madre lo prefiere vivo y con otra madre que muerto. Hola Laura, ¿cómo va? Entonces el rey Salomón, por supuesto, le da el niñito a esta madre. En ese sentido, es importante que nosotros veamos la primera cuestión vinculada a la sabiduría, que la sabiduría está hecha para resolver problemas. Es una función, sabiduría, que tiene que cumplir. No es una resolución de problemas abstractos, sino que es una resolución de problemas concretos que tienen una respuesta y que merecen buscar, digamos, respuestas que no están dadas. En términos de la psicometría, eso se plantearía como problemas mal planteados. No hay una respuesta correcta. Fíjense que muchas de las pruebas de resolución de problemas de inteligencia fluida hay solo una respuesta que esté correcta, por lo cual se llega a ese razonamiento. En los problemas de creatividad, y en este caso en los problemas de sabiduría, no es tan importante la única respuesta, sino que el contrario. El problema que más involucra a la sabiduría es aquel problema cuyo nivel de incertidumbre es más alto. ¿Cómo se mide el nivel de incertidumbre? Es cuando uno pueda decir no sé cómo proceder. Ya sea porque las soluciones son todas difíciles, ya sea porque no se me ocurre una muy buena, o ya sea porque el problema plantea que no hay ni una ni otra respuesta que sea mucho mejor, ¿no? Es decir, uno podría decir que si tengo 10 respuestas posibles y una es la correcta, o sea, nada, tengo el 10% de posibilidades de acertar, o el 90% de equivocarme, ¿no? Entonces hay mucha certidumbre ahí, porque yo diría, si de las 10 opciones tomas 9, que son cabeza hueca, o sea que no estás entendiendo el problema, porque ahí no hay incertidumbre, es muy baja la incertidumbre. Si en cambio de esas 10 opciones hubiera 5 que pueden ser y 5 que no, el nivel de incertidumbre es parejo, ¿no? Por otro lado, si no hubiera 10 respuestas, sino que hubiera posibles cursos de acción y que no están definidos, entonces más convoca ese tipo de problemas a la sabiduría. El ejemplo clarísimo es el del rey Salomón, o sea, es o de una o de la otra, tenemos la misma probabilidad de equivocarnos que de acertarnos, ¿no? Entonces, el asunto en este caso es cuando nosotros procedemos y tratamos de proceder sabiamente, entendiendo que proceder sabiamente es buscar la mejor respuesta posible al problema. Algunas veces la resolución de los problemas tiene que ver de manera directa con perder menos. Hola Pirucha, ¿cómo va? Cuando digo con perder menos es el ejemplo de la pandemia, ¿no? Es decir, vieron que está diciendo que al final todos nos vamos a enfermar y que no sé qué, bueno, podemos salir todos como ganados y contagiarnos, darnos besos y tomarlo un mate juntos, entonces conseguir un alto contagio, da una posibilidad,
o disminuir esto y hacer que haya otras consecuencias, digamos, que quizás no sean letales, pero tengan otras consecuencias vinculadas a un contagio progresivo donde el sistema de salud pueda atender a los enfermos, ¿no? Y entonces disminuir las tasas de mortalidad, porque como bien dicen todos, finalmente tenemos que enfermarnos. Bien, es decir, el tema es cómo, cuándo, con qué recursos vamos a curarnos, porque es un problema lo suficientemente complejo donde hay dimensiones, digamos, que tienen que ver con la salud, con la economía, con la vida. Y acá viene otra de las características, que es un problema que implica valores, ¿no? Que implica que las decisiones que yo tomo puede ser tratar de perder lo menos posible, ¿no? Hay veces que las decisiones son de ganar más, ¿no? Otras veces es de equilibrar, ¿eh? En muchos casos es esto de perder menos. Entonces, ahí nosotros vamos a ver que, como les decía, desde la psicología podemos abordar la sabiduría desde las perspectivas cognitivas, que dicen las teorías cognitivas, o desde las perspectivas que tienen que ver con la personalidad, o con el desarrollo. Sí, en los estudios de psicología que estudian las definiciones legas, o sea, lo que dicen las personas, casi todos coinciden que tienen que ser gente que se comporta sagazmente, que maneja bien la información, que tiene buena capacidad para resolver problemas, que es considerado con el otro, que tiene algún grado de empatía, que es sensible a los problemas de los otros, que tiene casi el gusto por los problemas, ¿no? Esto es muy importante porque en general, si yo veo que alguien se agobia cuando cuenta un problema, va a tener poca posibilidad de ejercitarse eso, ¿no? Entonces, en esa dirección también tiene que ver con que hay otro componente que es el manejo de las emociones, ¿no? Es decir, casi que sería una sabiduría como una especie de balanza que oscila entre los componentes cognitivos, la inteligencia, la perspicacia, la capacidad de manejar bien la información, tolerar la incertidumbre, con la posibilidad de reflexionar, y acá no estoy hablando solo de pensar, sino que de mirarse a uno mismo, y en este de mirarse a uno mismo aparezcan y estén puestos los componentes emocionales. ¿Con esto qué quiero decir? Que acá no es hablar solo de la pandemia, las probabilidades y el incremento de los muertos y cuántos son, sino lo que esto implica emocionalmente, ¿no? Lo que implica emocionalmente estar tanto tiempo aislados, lo que implica emocionalmente el temor al contagio, o en algunos casos el temor a la muerte, lo que implica la disminución del trabajo, la economía, o sea, hay muchas cuestiones de corte emocional que podrían explicar por qué algunas personas se comportan de una manera o de otra, o las mismas personas en algún momento se comportan en un sentido y en otro se comportan en otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver casi con un ejercicio básico, que es esto de tomar conciencia, de reflexionar, no de proyectar y poner la bronca afuera, ¿no? Cosa muy fácil, echarle la culpa al murciélago, al presidente, a los otros, ¿no? Y entonces encauzar todo nuestro enojo, toda una decepción, o incorporar estas variables también a otras variables más complejas como un pensamiento casi que le diría que epidemiológico, lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Porque acá les decía que va a haber los componentes cognitivos, los emocionales y los de personalidad. Vamos a empezar sucintamente, porque lo conocen más, por las variables que hacen a la personalidad. El primer autor que trabajó sobre la sabiduría, y cuando digo trabajó, quizás esté siendo muy generoso porque en realidad no trabajó, sino que lo intuyó, y lo puso como una de las características egosintónicas de la vejez, lo situó en la vejez, es Erik Erikson. Hola Mercedes. Erikson, ¿qué planteaba? Que tras una larga vida y haber transitado diferentes etapas del desarrollo, como la confianza básica, adquirida la voluntad, el empeño, la laboriosidad, el autocontrol, la identidad, la capacidad de amar, de cuidar, en la vejez, frente a la cantidad de pérdidas que hay, ¿no? Y frente a la desesperación posible frente a la muerte, podría existir en personas íntegras que desarrollan con plenitud y pueden procesar estas pérdidas, la salida
en vez de ser el temor y la desesperación frente a la muerte, o sea, ponerse hoscos, enojados, tristes o melancólicos respecto de su propia muerte, podría ser comprender más ampliamente el sentido de la vida y el sentido de sus propias vidas. Y eso sería una construcción de la sabiduría a lo largo de toda la vida. ¿Por qué les digo que tiene que ver con las teorías de personalidad? Porque en realidad se trata de una adquisición que se va construyendo a lo largo de toda la vida, según este autor, y que más bien es casi que les diría como ir acuñando fortalezas psíquicas, ir sosteniendo diferentes tipos de desafíos a lo largo de la vida en el cual se vayan amalgamando virtudes psicológicas, como les decía, como la confianza, como la voluntad, como la posibilidad de sostener laboriosamente el deseo, como no disminuir la capacidad de amar y de cuidarse. Fíjense, todas estas características bien ericksonianas estarían siendo factores protectivos de la desintegración o de la desesperación, ¿no? Porque en la vereda opuesta, como una cuestión antagónica, encontraríamos la desesperación del yo frente a la muerte. ¿Qué quiere decir esto, según Erickson? Y que el tiempo que nos queda por vivir sería poco tiempo para desarrollar o poder desarrollar y poder implementar otros proyectos de vida que fueran más coherentes con el sí mismo, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista de Erickson, tiene que ver mucho con la integridad yoica, entendiendo la integridad como sinónimo de plenitud, en donde, con palabras de Erickson, uno ama el único destino que le tocó y la única vida que pudo ser vivida, ¿no? Es decir, que aquello que he vivido lo tomo como propio, y no solamente lo tomo como propio, sino que además tengo, casi le diría, que un agrado, ¿no? Una gran capacidad de valorar eso que viví a pesar de las pérdidas y valorando, por supuesto, también las ganancias o fortalezas creadas a lo largo de mi desarrollo. Obviamente hay personas que uno de acá ya empieza a verlo, que aunque envejezcan, no van a llegar desde este punto de vista a la sabiduría. No solamente que no van a llegar, sino que puede que estén en las antípodas, ¿no? Que sean personas que envejecen o están siendo necias, están siendo muy atacadas por el mundo, ¿no? Entonces sienten una gran disconformidad, se manifiestan de manera hostil, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Proyectan, esto que les decía, gran parte de sus frustraciones, de sus dificultades, de lo que no han logrado, vivir el alejamiento de los hijos, culpar a parientes, madres y antenados, ¿no? En donde pueden estar en una posición victimizada, muy enojada, que en realidad no ligan, ¿no? Y esto hay que decirlo, en muchos casos por un derrotero muy penoso y muy desprotegido en su infancia, en su niñez, y después con muchos sinsabores en la adultez, donde no llegan a consolidar aspectos virtuosos. Entonces los podemos encontrar con un terrible temor frente a la muerte, que dirán, no, no le tengo miedo a la muerte, sino que quiero vivir de otra manera, quiero que mi hijo viva acá cuando vive en Groenlandia, quiero que se llevarme bien con mi nuera cuando me llevo las patadas, quiero que mis nietos me visiten cuando en realidad me comporto de manera hosca. Y en esto la capacidad de reflexión, entendiendo la capacidad de mirarse a sí mismos o a sí mismas en un espejo, se encuentra muy limitada, ¿no? Siempre recuerdo casos, no me vienen mucho a la mente, muchos pacientes, que me dicen, ¿para qué tantos años he estado en psicoterapia? Y bueno, para tolerar toda esta cantidad de astillas, ¿no? De espinas, de daños que se han ido acumulando en la vida y que no han podido ser
todavía, a este momento de la vida, no han podido ser elaborados o no han podido ser restaurados. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía me encuentro enojado o enojada con mi padre o con mi madre, ¿no? Y en ese enojo todavía reclamo de manera muy vehemente el resarcimiento por daños que me pudieron haber producido, y entonces estoy dolido, dolida, o enojado, o caprichoso, y entonces tengo muchos de los componentes ego-distónicos de los que no fueron asentándose según la teoría del desarrollo de Erickson, ¿no? Entonces me puedo comportar caprichosamente, de manera arbitraria, desconfiar mucho, tener muy malas experiencias o mucha desconfianza o imposibilidad de encontrar relaciones amorosas, ni que hablar de poder haber sido parcialmente cuidadosa o no, inclusive aún descuidándome a mí mismo. Entonces vemos que lo que nos dispone es con más ansiedad, con más desesperación y en muchos casos, como les decía, con una visión más proyectiva, con más desesperación frente a algo que muchas veces ni siquiera se nombra, pero que es el propio envejecimiento y las pérdidas, que además de la proximidad de la muerte hay pérdidas objetivas, ¿no? Disminución de los ingresos, puede que esté próximo a jubilarme y no sepa qué hacer de mi vida, que me encuentre en una terrible soledad. Entonces, lejos de contribuir al desarrollo de la sabiduría, esto contribuye más al desarrollo de la desesperación. Y cuando digo de la desesperación, es que la actitud es desesperada, ¿no? En esos casos también la acción de los psicólogos es muy importante para ayudar a tolerar esto. Cuando digo ayudar a tolerar, lo digo en términos literales, ¿no? Ayudar a soportar esto que se vive con muchísimo enojo, con muchísimo dolor, pero mucho, ¿no? Y que muchas veces lo que se pone en juego es en la relación transferencial. Uno encuentra que muchas personas se enojan con uno, tienen grandes expectativas, de pronto uno pasa a ser un dios y después caen y uno es una especie de traidor o una figura abandónica, porque todas esas ambivalencias son juegos que ya se jugaron en sus vidas y que no los dejan en paz, ¿no? Realmente es eso, ¿no? No los dejan disfrutar su vida con las relaciones con las otras personas, involucrarse en cuestiones más lúdicas, en cuestiones más placenteras, ¿no? Puesto desde el punto de vista del desarrollo, esa desesperación sería una posición de necedad, que tiene, en este caso que les describía, componentes de hostilidad, ¿no? La salida negativa sería la hostilidad, o bien en otros casos tiene componentes depresivos o melancólicos, ¿no? La base es parecida, lo que pasa es que la agresión no está puesta proyectivamente en los otros, sino hacia uno mismo. Entonces, en esta dirección la pregunta es: ¿qué sentido tiene la vida? Yo ya quiero irme, no quiero seguir viviendo esta vejez, y con un componente anímico muy desolador, con mucho dolor se vive la vida que han vivido, con remordimiento, con la sensación de inmerecimiento, de que eso que les ha tocado no es lo que ellos hubieran querido y mucho menos lo que creen que es justo, ¿no? Entonces empieza esto de yo he dado todo por mis hijos y me abandonan, he tenido una vida en que solo he sufrido, ¿no? Esto de hemos venido acá a este valle de lágrimas. Entonces en esa dirección la posición es más melancólica, ¿no? Pero igualmente habla de una gran insatisfacción vital, ¿no? Ambas hablan y denotan una gran insatisfacción vital. Esto ya quiere decir que la sabiduría no es intrínseco al envejecimiento. No es que las personas sabias son viejas o que los viejos van a terminar todos como sabios, eso ya lo sabemos, ¿no? Sino que lo que empieza a decir es que quizás, ¿no? La edad
sea una variable, quizás no, la edad es una variable correlacional, es decir, es muy difícil que nosotros le pidamos a un niñito de 10, de 12 años que se comporte sabiamente. Sí, quizás son muy inteligentes, deslumbran, pero está claro ya en nosotros que la sabiduría tiene que ver con resolver problemas humanos, ambientales, de valores, que involucran lo afectivo, pero que además son sumamente complejos, ¿no? Y cuando digo que son complejos es saber que hay veces que uno hace lo que puede, que otras veces no más, y que ya implican algo de la comprensión de la condición humana y de la vida. Y sí vamos a estar también de acuerdo que cuando somos muy chicos, inclusive en la adolescencia, todavía no tenemos una cabal comprensión, bueno, yo creo que no tenemos nunca, eh, pero es muy restringida la comprensión que tenemos sobre el género humano y muy restringida la comprensión que tenemos sobre la condición humana, ¿no? Sobre todo los componentes más ambivalentes, más contradictorios. Es más, en la adolescencia estamos tratando de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces se requiere una vida de amores, de desamores, haber vivido pérdidas, para entrar a la comprensión de estos problemas que son más complejos, ¿no? Por algo vieron en la Divina Comedia, en Dante, dice, bueno, empieza a ascender desde el peor de los infiernos, que es la traición, en la mitad de su vida, ¿no? Y esto sí no quiere decir que haya una inauguración, que sea la mitad de la vida donde empieza la sabiduría. Nosotros hemos hecho estudios de personas muy jóvenes que responden muy sabiamente, con una comprensión excepcional, pero de eso se trata, ¿no? Que parece que la sabiduría es una virtud excepcional, o sea, no todos envejecemos sabiamente. Puede ser que haya gente que envejezca íntegramente, pero esto no necesariamente quiere decir que acceden a la sabiduría si a esta la definimos con la complejidad que requiere, que es este equilibrio entre los componentes cognitivos y afectivos, que es un desarrollo, una expresión del desarrollo cumbre, o sea, es la cúspide de la cúspide del desarrollo. Imagínense que si hablamos del proceso de envejecimiento, envejecer sabiamente es envejecer de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque además se deben procesar las pérdidas, ¿no? Y entonces encontrar una persona mayor con buen ánimo, no resignada, sino comprendiendo que hay ciertas pérdidas que le son inherentes, con algún grado de integridad o de preparación frente a la posibilidad de su propia finitud, también comprendiendo a los más jóvenes y el momento que tiene el mundo y tolerando todas esas contradicciones, obviamente es una persona que se ha desarrollado lo máximo en términos psicológicos posible, por eso se considera que es la expresión de un desarrollo cumbre, así lo dice Walter, ¿no? Entonces que estamos en la cúspide de lo que pudimos haber alcanzado como la comprensión humana. Y de esto es ejemplo el rey Salomón, ¿no? El rey Salomón está entronado. Hola Elsa, ¿cómo va? La tía Bicha es una persona sabia. Sí, una octogenaria sabia, que aparte parece una cincuentenaria. Porque viene asociado al humor, al buen humor, a la comprensión de las cosas que no van a cambiar, a la comprensión de la finitud de la vida, ¿no? Entonces hay mucho, 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 mucho que comprender en dirección a la sabiduría cuando se tiene claro de que es un constructo que implica la comprensión de uno mismo, la comprensión de los otros y del mundo, entonces, y de la condición humana. Entonces, efectivamente, nosotros ya sabemos que es muy difícil que se desarrolle la sabiduría cuando somos muy jóvenes, pero que tampoco la vejez es una garantía del desarrollo de la sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Que la edad es un factor relacionado. Ya vamos a ver que hay otros procesos que están muy relacionados a la sabiduría, como por ejemplo la capacidad de razonamiento, como por ejemplo la capacidad de revisión de vida y de planificación de vida. Ahí nos vamos acercando un poquitito más a los autores que trabajan sobre los aspectos cognitivos, ¿no? Es decir, vamos a plantear así como blanco sobre negro. Si yo soy herrero, o matricero, o tornero, ¿no? Y tengo que hacer un tornillo y una tuerca,
y no practico nunca, es muy probable que a mi edad, a los 53 años o a los 60, no tenga la habilidad para fresar y tornar bien esa tuerca y ese tornillo, ¿de acuerdo? Ya sé que ya se hacen todos por se automatiza, supongamos que sea. Lo cual, y ahí sí viene una variable asociada a la edad, es que requiero más experiencia para manejar esa destreza. En la sabiduría también. En la sabiduría requiero las fortalezas anímicas de personalidad y cognitivas para poder practicar a lo largo de la vida el ejercicio de la sabiduría, que no es ni más ni menos que practicar y tratar de resolver problemas que sean importantes e inciertos en la vida. Es decir, que sean problemas fundamentales, porque no tengo que utilizar la sabiduría para saber si me pongo un suéter azul o rojo. Eso tendría que ver la combinación de los colores, el buen gusto. No es algo que yo lo utilice siempre, por suerte. Ahora bien, sí es importante que desarrolle esta virtud y esta capacidad cuando tenga que decidir el rumbo de mi vida, ¿no? ¿Y cómo decido el rumbo de mi vida? Bueno, dónde invierto en cuestión económica, qué cosas decido en relación a la vida de pareja, cómo oriento la educación de mis hijos, qué decisiones tomo en relación a mi salud, y que en realidad son decisiones que uno va tomando casi todos los días y muchas veces uno no se da cuenta que está tomando esa decisión, sino que va procediendo. En otros casos sí me encuentro frente, así tipo Alicia en el País de la Maravilla, en la puerta izquierda o la puerta derecha, donde yo tengo que tomar cursos de acción. Me quedo a vivir afuera, me vuelvo, me separo, sigo en el matrimonio, y que seguramente son preguntas recurrentes, ¿no? Que no me la hago una sola vez, no aparece una sola vez, sino que implican algunos procesos asociados como son la revisión y la planificación de vida. ¿Esto qué quiere decir? Volviendo al ejemplo del tornero, que en caso contrario, si yo lo único que hago, no lo digo de manera descalificante, es limar una tuerca, ¿no? O darle forma, y esa es mi actividad, mis exposiciones a los problemas importantes en la vida son pocos, porque no me manejo con el factor humano, ¿no? Entonces, no es garantía, pero una de las cuestiones que yo tengo que tener es motivación. Casi que les diría que me tienen que gustar los problemas humanos, ¿no? Entonces hay profesiones, y esto no quiere decir que las profesiones que me mencionaron son de sabios, hemos hecho estudios y no han dado eso, ¿no? Pero la docencia, la psicología, el ser abogado, el estar en problemas de familia, el ser consultor, inclusive el confesor, bueno, trabajador social, o sea, muchas de estas tareas hacen que nosotros, ser jefe, tener gente a cargo, una institución educativa o de otro tipo, hace que nos encontremos frente a la resolución de problemas. Pero todos hemos tenido jefes o jefas que eran unos tarambanas, que tenían ese lugar y lo único que hacían era daño, ¿no? Y frente a esas responsabilidades no solamente procedían de manera ordinaria, sino que otras veces procedían de manera torpe. O sea que tampoco la experiencia es garantía, pero sí es un facilitador, es un proceso asociado. Ahora bien, ¿esto por qué? Porque diríamos que entonces las personas mayores son sabias porque tienen más experiencia, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos la gran capacidad de hacer muchas veces lo mismo. Tenemos la excepcional capacidad de meter la pata siempre en el mismo dominio, ¿no? Pero también tenemos la capacidad de aprender del error, y tenemos una capacidad aún mejor, que es aprender de los otros, de los errores de los otros, tener la capacidad de razonar. Y hay gente que le gusta mucho abstraer, razonar, aprender de sus errores, Entonces, en dos sentidos es cultivar el pensamiento reflexivo. ¿Y por qué digo esto? Porque van a ver que hay dos formas muy comunes. Esto es una autora
nosotros, bueno, lo tienen en la literatura, y que vamos a revisar. Digo, el pensamiento reflexivo implica que en mi caso, en el caso de todos, disminuya en términos afectivos y emocionales la proyección, ¿no? Es como si yo le echo la culpa a lo primero que veo sobre la situación esta de la pandemia o un divorcio o mi vida, entonces la culpable es mi mamá o mi hijo porque me dejó, mi ex marido. Entonces yo lo que hago es reflexionar poco porque estoy poniendo afuera todo el tiempo lo que me sucede sin reflexionar cuánto de mí ha involucrado en la ruptura de un vínculo, en la construcción de una relación amorosa, en la adquisición de ciertos logros laborales o ciertas pérdidas. Entonces, en la medida que yo también me involucre como actor o agente de mi propio desarrollo, de mis relaciones, es más posible que yo reflexione, utilizando de manera literal la palabra reflexionar, verse a sí mismo, ¿no? En este sentido, les decía, la autora es Kramer, el pensamiento, la reflexión va a hacer que disminuya esta proyección, que siempre está asociada además a un movimiento anímico hostil, ¿no? Al enojo. Entonces, si yo me tomo la tarea de reflexionar, voy a poner en juego dos tipos de pensamientos que son muy importantes y que se llaman pensamiento relativista y dialéctico. Cuando digo el pensamiento relativista, la palabra en sí lo dice, es relativo a qué. Y a que quizás las formas de accionar, de proceder, no siempre son conciliables. No hay una por excelencia versus la otra, sino que esté sujeto o que sea más relativo a los valores de la persona, a las metas que tengan las personas, y que entonces pueda cultivar esto de la empatía relacional, emocional, pero también en esto de ponerme en el lugar del otro, ¿no? En los zapatos del otro. Y seguramente esto va a cultivar la indulgencia, entendiendo que, y ahí lo vamos a vincular con algo que es emocional, que si yo soy muy riguroso con los otros, le estoy marcando todo el tiempo los errores, le estoy diciendo cómo debe o no debe comportarse, y soy muy severo en este punto, seguramente también lo soy conmigo mismo. O sea, puede que tenga un yo que me produce mucha culpa, un super yo que produce mucha culpa, una severidad o una muy poca capacidad, dicho en otro lenguaje, de tolerar el error en el otro y en el propio, ¿no? Entonces la indulgencia, la posibilidad de comprenderlo más, tiene que ver con que también vinculo los comportamientos a las edades, a las condiciones en las que se dan, a cuándo algo sucede y por qué sucede. Entonces hay algunos aspectos del pensamiento relativista que están a favor de la sabiduría y que debiera cultivarlo, ¿no? Que es siempre preguntarme, no solamente los por qué, sino también el tratar de entender los para qué, ¿no? Es decir, hay comportamientos que son inherentes a la adolescencia, otros que tienen que ver con la vejez, entonces voy en cada ejercicio de pensamiento cultivando posiciones más complejas y más comprensivas del comportamiento humano, ¿no? Inclusive de los comportamientos que puedo considerar como atroces, ¿no? El problema o la forma opuesta a razonar el razonamiento relativista es, por supuesto, el absolutista, o sea, las cosas son como yo digo que son y como se hacen. Bueno, no. Puede que a mí me gusten las cosas como yo pienso o como yo las haga, eso no hay duda. Entonces puede que tome la posición de ironizar a los otros, de criticarlos, de hacerlo de manera directa o indirecta. Entonces en general desvalorizo el pensamiento del otro, entonces muy rara vez yo voy a poder cultivar la complejidad del pensamiento que requiere la sabiduría. ¿Por qué digo esto? Por una cosa muy sencilla, y es la siguiente. El pensamiento relativista implica preguntarse los por qué y los para qué de los otros también, no solo los propios, ¿no? Entonces, cuando a mí me sale con mucha facilidad el dedo acusador o esta cosa muy poco comprensiva, seguramente no estoy cultivando el pensamiento relativista. Mucho más
esto es así cuando los problemas estoy involucrado yo, ¿no? Entonces, eh, todos los que han vivido una separación o un divorcio saben que hay mucho de proyección. El tema es que pueda limitarlo y no llegue a que sea una destrucción del otro, el objeto amado, ¿no? Porque además de la libido que vuelve hacia el yo, también vuelve la agresión. Entonces si yo destruyo, y esta cosa de que a mí me parece siempre muy común, ¿no? Frente a una desvinculación laboral, frente a una desvinculación institucional o una desvinculación entre las personas, la persona que yo amé, que siempre quise, la mejor pareja del mundo, que pasa a ser una perra, una bestia, la peor del mundo. Acá hay algo en uno, ¿no? Hola el Sitacmoa. Eh, ¿Cómo puede ser que ayer era la mejor persona del mundo y hoy es la peor, ¿no? O el jefe era divino, era comprensivo y pasó a ser un hijo de puta, un no sé qué. En algunas ocasiones puede ser que el otro cambie mucho, pero la pregunta no sería, ¿no es lo que yo tenía puesto depositado en el otro? En este sentido les digo que cultivar el pensamiento relativista es muy importante porque también voy a poder analizar cuánto de mí hay, en este sentido de conócete a ti mismo, ¿no? De la cuestión del inventor de la confusión, de Confucio. Causa gracia por un videíto que había sobre un Miss Mundo que le preguntan quién era Confucio y dijo, obviamente, el creador de la confusión. Entonces, eh, la sabiduría tiene mucho que ver. O sea, si me siento solo, si estoy abandonado y proyecto irme a vivir más lejos y más solo, sin ver a mis hijos, mis nietos, estoy teniendo un problema en esta cuestión de la proyección porque me estoy maltratando o castigando con la misma cosa que me hace doler, que es la soledad, ¿no? El otro tipo de pensamiento, que según Kramer también está involucrado y que hace muy complejo el pensamiento vinculado a la sabiduría, es el pensamiento dialéctico, ¿no? Todos sabemos que la dialéctica no es ni más ni menos que, dicho en cordobés básico, es la conversación o el surgimiento de algo novedoso a partir del conflicto, ¿no? Eh, bueno, la dialéctica viene de Hegel, pero bueno, uno podría decir que básicamente es darse la oportunidad de escuchar las otras posiciones, de contraponer al pensamiento habitual, casi como un ejercicio, ¿no? Sintiendo pensar, bueno, busquemos si no hay alguna posibilidad de encontrar una antítesis a mi tesis, ¿no? Que nos haga ver una cosa más rica. Hay veces que no nace en nosotros, entonces puede que eso lo descubramos, lo busquemos o lo encontremos en otras personas. Entonces, en parte de esto son las conversaciones con los amigos. Te dicen, para un poco, me parece que te está yendo de mambo. O sea, eh, acá los amigos obsecuentes, las amigas obsecuentes son los que menos nos sirven, sino más bien amigarse con el parar un poco la vorágine del pensamiento que generalmente es proyectivo, y entonces la dialéctica impone un freno, pero además de imponer un freno, impone, propone, sugiere también un saludable, diría yo, intercambio con posiciones diferentes a las propias, ¿no? Que inmediatamente lo relaciona con la eh, cuestión emocional, porque es bueno poder escuchar a otros y decir, bueno, tiró esta idea que es mejor que tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos dos tipos de pensamientos son componentes cognitivos que están fuertemente vinculados al desarrollo de la sabiduría, ¿no? Y cuando digo que están fuertemente vinculados es que promueven, pero el asunto es cuando yo las uso, ¿no? Y yo no necesito utilizar estos pensamientos todo el tiempo. Yo necesito usar esto cuando tengo que resolver problemas, les decía antes, importantes pero inciertos de la vida. Cuando planifico. Imagínense, yo estoy a cargo de una institución con personas mayores. La vacuna, que si vendrá en febrero, que si vendrá en marzo, que si será en junio el año que viene, con el miedo que tienen las personas. Bueno, ¿qué hacemos? Colgamos todo, tiramos los guantes, seguimos virtualmente. O sea, son opciones que uno tiene que pensar porque además tienen que ver con la cuestión colectiva, que además tienen que ver con el sentido de la vida, el trabajo para muchas personas, el acompañamiento a otros. Entonces, todo el tiempo se impone cuando uno planifica, no cuando uno planifica que va a ser una torta, que es muy poco incierto, ¿no? Hay que respetar la repostería, cuanto más respetuoso es uno de las recetas, dicen que mejor le sale. Acá no hay una receta. Entonces,
en términos de sabiduría, se utiliza la planificación de vida frente, y ahí vamos a tomar un concepto de Walter, a problemas importantes pero inciertos de la vida, ¿no? Entonces ahí sí hay formas de evaluar, nosotros lo hemos hecho mucho, hemos investigado a diferentes personas, profesiones, etcétera. Entonces, por ejemplo, decirle a alguien, bueno, María le han diagnosticado un cáncer y los médicos le han dado 1 año de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella debiera hacer y considerar, ¿no? Es decir, hacer y considerar para qué, para su vida, ¿no? Para pasarla bien. Entonces, bueno, uno se tiene que empezar a preguntar sobre ese problema, ¿no? Y uno dice, ¿qué es lo que debiera María hacer y considerar? Para estar mejor, ¿qué preguntas se podría hacer? Entonces, todo lo que se nos va ocurriendo habla de nuestra riqueza mental, porque el pensamiento dialéctico y el relativista no necesariamente es confrontar con otro, sino que la pregunta sería, ¿y qué tiene María? ¿Qué sé yo lo que diría María? Ponerme a hacer como una especie de buen frontón, ¿no? Es decir, ¿qué edad tiene? ¿Cómo sería? ¿Y qué cáncer tiene? ¿Cómo llegó esta noticia? ¿Y cómo los médicos se animan a decirle que tiene solo 1 año de vida y María tiene chicos, no tiene chicos, es una mujer grande, es una pibita? Porque todo esto va a repercutir diferente en los diferentes tipos de María que nos encontremos, ¿no? ¿Qué recursos tiene? ¿En qué momento se encuentra? ¿Tiene mutual? ¿No tiene mutual? ¿Qué tratamientos tiene antes? ¿Cómo viene tratándose? O sea, empieza una cantidad de preguntas que contribuyen a algo que sí está totalmente asociado a la sabiduría, que es la flexibilidad de pensamiento. En esa dirección podríamos decir que lo peor, lo más obviamente vinculado a la necedad es la rigidez, ¿no? Siempre me acuerdo en estas evaluaciones se toman estas preguntas y se graba a las personas y entonces después se analiza esas respuestas. Me acuerdo una respuesta y dice, pobre, que se pega un tiro, ¿no? Y dice, bueno, chao, como y vas a saber si va a vivir 1 año más o no, y por qué se pegaría un tiro. Bueno, eso es una proyección típica. Es tanto lo que conmueve emocionalmente que no me deja pensar. Entonces digo, bueno, que se reviente, ¿no? Bueno, es una construcción, una respuesta necia. Mucho más común las respuestas necias de lo que uno cree, porque acá sí habría que empezar a delimitar el campo. Entonces hablar de que hay estudios que se refieren a las características de personalidad, a las características de las personas sabias, y otros a las respuestas sabias, que es un campo más rico, ¿no? Porque nos abre la posibilidad de analizar el tipo de respuesta, ¿no? Y cuando digo el tipo de respuesta es qué tan importante es la construcción de una respuesta que siempre es común en las personas sabias, pero es más fácil de analizar, ¿no? Es decir, en cuanto a la personalidad, no hay una personalidad que contribuya a la sabiduría, sino que hay características que contribuyen a esto. Les decía, la capacidad reflexiva, la sagacidad, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, de cultivar la empatía, de darle lugar a lo afectivo, ¿no? Porque no hay respuesta sabia que esté exenta de moral y de afecto, ¿no? Entonces, frente a todo esto, ahí sí las preguntas son mucho más complejas. Y como son mucho más complejas, las respuestas también son más complejas, ¿no? Entonces, si yo me sitúo, y eso hemos hecho algunas investigaciones muy bonitas, es decir, ¿hay respuestas más sabias que otras? Por supuesto que sí. Hay respuestas que denotan una comprensión de la complejidad, es decir, muestran con claridad, con muchísima claridad, la posibilidad del otro de comprender más y mejor, o sea, de entender con profundidad, y otras que son muy simples, que son muy sencillas, ¿no? En donde en vez de abrir, cierran el problema, ¿no? Y en esto que les decía,
hay un autor que es Waltes que se dedicó a estudiar mucho las respuestas sabias y desarrolló un protocolo, ¿no? Un protocolo de evaluación de sabiduría. Que básicamente era esto que les decía, diseñar problemas importantes pero inciertos de la vida, no necesariamente negativos, ¿no? ¿Qué pasa si te ganas la lotería? ¿Qué tendrías que hacer y considerar? ¿Qué sucede si recibís una herencia? O si tenés un cáncer o te quedaste sin trabajo, que nos hacen pensar en alguna persona y qué consejo podríamos darle, si cabe, cómo nos imaginamos que sería esa persona, qué es lo que debería hacer y considerar, como les decía, y entonces nos va ayudando a que tomemos conciencia del curso de nuestro pensamiento, qué es lo primero que se nos ocurrió, por qué. Y entonces es todo un ejercicio discursivo donde la única forma que tenemos nosotros de saber si procederemos sabiamente es escuchando el pensamiento del otro. Y como hasta ahora no somos adivinos ni hay auriculares del pensamiento, tenemos que hacer que las personas hablen y nos vayan diciendo, ¿no? En ese sentido, él no solamente generó la posibilidad de estos reactivos, o sea, estas formas de responder, estas formas de evaluar, ¿no? Sino que también unas formas de analizar las respuestas, ¿no? Cuando digo una forma de analizar las respuestas, es que se generaron lo que se conoce como 5 criterios, ¿no? 5 criterios asociados a... ¿Qué son estos 5 criterios? Son los criterios de Waltes, y que es interesante porque... miren, podrían servir hasta como un algoritmo para la clínica, es decir, cuando uno escucha cosas, es decir, bueno, a ver, un buen psicólogo, una buena psicóloga, ¿qué tiene que tener? Criterios, ¿no? No recetas, criterios, ¿no? Poder escuchar libremente, escuchando y estando con el otro, no pensando en mí, ¿no? Sino más bien escuchando a la otra persona, porque le duele, porque está enojada, porque... sin que eso implique que desconozco todo un campo del conocimiento, de alguna teoría que pueda ayudar a que las personas sufran menos o estén un poco mejor, ¿no? Y eso implica que tengo que tener conocimientos técnicos, ¿no? Es notorio que los consejos, cuando leen el texto de Walter, como es muy aplicable a razonar la psicología clínica, por ejemplo, ¿no? Porque él dice, lo primero que hay que tener es un conocimiento general, fáctico general. Uno dice, ¿qué es el conocimiento fáctico? Bueno, habla de dos, del conocimiento fáctico general y específico. Y un conocimiento general es saber sobre la vida. Y uno dice, ¿saber sobre la vida qué es? Y saber sobre la vida es que hay cuestiones que son inherentes a la condición humana, ¿no? Que uno tendría que, como si tuviera en la cabeza una enciclopedia sobre la vida, ¿no? Pero no sobre todas las vidas posibles de vivir, sino sobre la importancia que tienen los hechos en las vidas de las personas, ¿no? Vamos a ver si puede ser más fácil, ¿no? Es decir, el que no sepa que el amor es importante para la vida, ¿no? Que las vicisitudes en el amor, que la búsqueda de una pareja, de la que sea, heterosexual, homosexual, binaria, no binaria, pero la vida amorosa es el motor de la cultura y de la relación entre las personas, no entiende lo que es la vida, ¿no? Entonces empiezo a tematizar, ¿no? Que la muerte es una preocupación que en general no está presente siempre y declarada, sino que emerge más bien como algo tácito, que es algo que muchas personas le temen, es un conocimiento fáctico general de la vida, ¿no? Entonces, si yo combino estas dos cosas y pienso en un matrimonio que se quieren, y bueno, puedo imaginarme el terrible dolor que es para una señora de 80 años enviudar, ¿no? Pero también podría decir que está más preparada para enviudar que una chiquilla de 26 que acaba de casarse y enviudó de su novio de 27, ¿no? De su pareja, ¿no? Entonces decir, bueno, y los destinos de estas dos personas van a ser distintas, ¿no? Es muy difícil que la otra señora busque una pareja, ¿no? O porque la vivió bien o la vivió mal, por ahí dicen no quiero saber nada más de un hombre, y la otra chica sí quiere, entre comillas, rearmar su vida, ¿no? Entonces, porque los problemas que son importantes o inciertos de la vida ya están escritos, yo digo, ¿no? Tienen que ver con las pasiones, ¿no? Pueden leer Spinoza o Shakespeare, ¿no? Los celos, la envidia, lo atroz de quitarle la vida al otro,
la alegría del encuentro amoroso, como les decía, las ambiciones, ¿no? Qué cosas pone la gente en la vida política, en la vida de familia, en la pareja. Eh, Hay cuestiones que son fácticas, ¿no? Es decir, hay cosas que son es esperable que un chiquito a los 2 o a los 3 años haga berrinche y no por eso está mal criado, ¿no? Es esperable que en la adolescencia los hijos no taladren y nos digan cosas injustas y entonces también digan cosas muy ciertas y sean muy críticos, y también rompan cosas y rompan reglas y hagan cosas y se comporten. Bueno, es una cuestión fáctica vinculado a esto, ¿no? También es una condición fáctica de que frente a la pandemia, frente a los incendios, hay gente que los provoca los incendios y está detrás de esto y otros que lo sufren, ¿no? Es decir, entender que la vida no es justa, ¿no? Lo cual no quiere decir que necesariamente la vida sea mala, entender la ambición humana, o sea, esto es lo que les digo, esta gran enciclopedia, ¿no? Pero esta gran enciclopedia no está puesta en tomos, atomizada, sino que es un conocimiento general. Pero hay otro conocimiento que dice Baltes, porque es un sistema de conocimiento experto. Miren lo que digo en la sabiduría. Es la resolución de problemas importantes e inciertos de la vida y es la pragmática de la inteligencia, la parte cristalizada, aplicada a la resolución de estos problemas. Y que según él es un conocimiento de experto. ¿Qué quiere decir? Que las personas que trabajan mucho con esto van a poner en juego, eh, yo tengo hicimos unas largas investigaciones con muchísimas personas, decenas y decenas de personas, algunas escogidas por sabias y otras por necias, ¿no? Unas por muy virtuosas y otras por muy padecientes, ¿no? Y es notorio esto de las personas sabias, ¿no? O sea, se cultivan la amistad, son atentas al afecto, son muy inteligentes, eh, tienen una buena comprensión de las cosas. No quiere decir que no sufran, que no, pero viven con cierta plenitud diferentes etapas y lo hemos visto en personas de diferentes edades, ¿no? No solamente en personas mayores. Entonces les decía, ese conocimiento fáctico también contrasta y se pone en juego con el conocimiento específico de la vida, ¿no? Que sería para los psicólogos el caso, ¿no? Es decir, ponerse en el lugar de fulanita contrastando con el conocimiento fáctico general, lo teórico con lo singular, lo general con lo específico, ¿no? Entonces, si viene una persona mayor de 70 años y se siente muy mal, muy culpable, qué sé yo, y bueno, tengo que indagar qué es lo que cree que ha hecho, que es tan dañino, que no lo deja dormir, que no lo deja estar, ¿no? Porque seguramente hay una construcción de sí mismo de que a alguien le faltó o no estuvo a la altura de... Y uno parece, no, no es para tanto, eso no me importa para mí, sino es en el otro, en el caso singular, ¿no? Es decir, en el caso de María, por eso le decía, ¿qué edad tiene María que tiene cáncer? ¿Qué le está pasando? ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Tiene obra social? ¿No tiene obra social? ¿Qué tipo de cáncer tiene? ¿Hace cuánto que tiene ese cáncer? ¿Es del páncreas, de los huesos? ¿Es una chiquilla? Porque ahí lo que estoy construyendo es el conocimiento fáctico específico, el que tiene que ver particularmente con la singularidad de María, ¿no? Y que nos va a decir qué curso de acción puede ser bueno para esas Marías distintas que yo tengo en mente, ¿no? Porque no hay dos Marías que sean iguales. Sin embargo, hay cosas que son emparejantes, ¿no? Entonces, todos sabemos que con un cáncer que es el páncreas el tiempo es muy corto, ¿no? Y es terrible. Pero no es lo mismo en una persona mayor que va muy lento que en una chiquilla, y ya no solamente en eso, sino hasta el grado de conciencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, todas las especificaciones que tienen que ver con variables fácticas, dice Baltes que es uno de los criterios más importantes a considerar. Y el otro criterio, que es el conocimiento procesal, ¿no? Acá uno puede aprender mucho del derecho, ¿no? de las disciplinas de las ciencias del derecho, que lo tienen clarísimo, ¿no? Una cosa es el acto, el crimen, el delito, el contrato, y otra cosa es cómo proceder, el código procesal,
penal o laboral, lo que fuera. Es decir, ¿cómo se hace? ¿Hablo, no hablo? ¿La acompaño a ir al médico? O sea, ¿qué tipo de conocimientos hacen que yo pueda proceder para llegar a la mejor resolución de ese problema, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las acciones? ¿Y cuál es el manejo de la información, del tiempo y del timing entre el manejo de la acción, el conocimiento del tiempo y la forma de proceder, ¿no? Es muy importante el conocimiento procesal, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas hay que yo sé o me las veo venir y es mejor no hablar en este momento? Porque produciría más daño que tener la posibilidad de esperar con esa información, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de dar o compartir esa información a X fulanos, menganos, perenganos, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces la anticipación, ¿no? Malogra un resultado, ¿no? Porque hay que dejarle audar las cosas, ¿no? Otras veces, es decir, digo, bueno, ¿cómo no procedí antes, ¿no? Porque esto quizás lo debería haber dicho antes. Bueno, el tema del acompañamiento, ¿no? En términos del tiempo es como muy importante, ¿no? Eh, y dice Valtes que acompañados de estos dos criterios, este sistema experto de conocimiento estaría regulado. Es interesante esto, son las regulaciones. Que sin estos conocimientos no se puede proceder sabiamente. Si yo no tengo un buen conocimiento fáctico y procesal, voy a estar pifiándola, ¿no? Pero sí modulan, regulan y acompañan tres componentes. Uno sería el relativismo, esto que les decía de ponerme en el lugar del otro, en sus valores, ponerme en el lugar de los objetivos de la otra persona, poder decir, bueno, no es lo mismo esto para los valores de una María que es religiosa a alguien que no lo es, no es lo mismo con una María que ya vivió la vida o no, entonces me voy poniendo relativamente en el otro que va a regular todos esos hechos fácticos. Y por otro lado, ¿no? Él también dice el contextualismo, o sea que son las variables que están asociadas a las edades, a las épocas y al componente sociocultural, ¿no? Es decir, no es lo mismo un acontecimiento, ¿no? Un cáncer hoy o nada, esta misma pandemia, ¿no? Es decir, igualmente es una amenaza, ¿no? Podríamos aplicarlo a esto tranquilamente, o sea, a las personas de mayor edad, en el contexto de mayor pobreza, en este momento que no hay una vacuna, es una amenaza mucho más fuerte que lo que seguramente será en el año 2021, ¿no? Y además el contexto hoy marca diferencias atroces, hasta de sobrevida, dependiendo si tengo las condiciones mínimas de higiene, de salud, el cuidado o la necesidad de salir a trabajar o no, si tengo soportes informáticos, o sea, eso lo puedo ir viendo y qué edad tenga, ¿no? Es lógico que un pibe de 18, 20 años quiera salir a bailar, porque siente, aunque esté equivocado, que tiene menos letalidad, claro, porque tiene una en 1000, ¿no? Pero si tenés 70 años, 25, ¿no? Que uno de cada 3 3 de cada 10 pueden morir, entonces obviamente la posición frente a esto es distinta, ¿no? Entonces ahí sí yo empiezo a poner cualquier acción que haga en contexto, ¿no? ¿Veo o no veo personas grandes? ¿Estoy o no estoy cerca de ellos? ¿Qué capacidad tengo yo de tolerar que pueda ser el que porte el virus, digamos, a una persona mayor o a una persona que tiene un riesgo coronario, ¿no? Entonces todo eso empieza a relacionarse más que con el hecho fáctico solo de la edad y el virus, con el contexto en el que se vive, ¿no? Entonces está el relativismo, está el contextualismo y finalmente el quinto, ¿no? criterio de este sistema de conocimiento experto es el manejo de la incertidumbre, ¿no? El manejo de la incertidumbre es lo que les decía que hace que el problema sea más vinculado a la sabiduría que a otro tema, ¿no? Es decir, de pronto puede ser que ese problema que se nos plantea desaparezca porque aparece la condición que lo daba, o que lo que tenemos que ir haciendo es achicando la incertidumbre. Cuando nosotros resolvemos un problema decimos, bueno, cualquier opción puede ser. No, cualquiera no. O sea, tratemos de buscar dentro del grado de incertidumbre cuáles son los mejores cursos de acción para que esto sea menos peligroso, menos doloroso, menos perdidoso, o al contrario, que nos dé mayores beneficios. O sea, reducir la incertidumbre es la tarea de la sabiduría.
cuando, como les decía antes, cuando hay mucha incertidumbre. Si nosotros hoy decimos tenemos tal edad, somos una persona grande, hay mucho riesgo de contagio, vamos a un hospital, somos unos salames porque tenemos altas probabilidades de contagiarnos, ¿no? El tema es cómo regulo prudentemente las relaciones con los miembros más jóvenes de la familia para disminuir la probabilidad de contagio, pero a su vez no quedarme seco sin verlos, ¿no? Sin ningún tipo de contacto, ya sea por el celular, esto. Bueno, el nivel de incertidumbre es no solamente en la opción que podemos dar en la respuesta, sino también en el curso que puede llegar el problema, ¿no? Hay veces que puedo estar preocupado por el cáncer, salgo y me pisa un camión, o sea, no me la esperaba esa, pero puede ser, ¿no? O esto, todos estamos frente a la vacuna y por ahí viene otro virus más que se suma a esta, y entonces no lo esperábamos, pero se dio. Hay otras cuestiones que sí las esperamos y nosotros sobre lo que sí esperamos es más fácil de planificar, ¿no? El asunto es que es muy complejo planificar sobre un escenario que nosotros no imaginamos y que cuanto avanzamos es peor, ¿no? Lo que está pasando ahora en la cuarentena, si va a venir una vacuna, bueno, ¿cuándo? El primer semestre, el primer trimestre, no llegamos a fin de año, ¿y a quién se les va a dar? O sea, se generan espacios de incertidumbre que ahí viene el componente emocional que hay que poder tolerarlas también, ¿no? Hay que poder, frente a esto, plantearse la durísima tarea de sostener la fe, la confianza, la voluntad, cuando la incertidumbre es muy alta. ¿Estamos? Por ahora, sin que sea muy pesado, nos vamos a quedar acá. ¿eh? Estos conceptos están en Baltes, así que espero que tengan una muy buena tarde y una muy buena semana. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Entonces, por ahora nos dejamos un abrazo y nos vemos la semana que viene. Adiós.